Gracias por acudir a esta rueda de prensa que damos desde el Campamento Dignidad. Soy Juan Viera, soy miembro del Campamento Dignidad. La rueda de prensa pues es para plantear un poco lo que está aconteciendo en la acampada que estamos llevando a cabo y por otro lado plantear digamos, por decirlo de alguna manera, la tabla reivindicativa que exigimos a la Junta de Extremadura. Como sabéis, ha habido varias personas que han tenido entrevistas ya con la Consejería de Sanidad, con la Delegación de la Vivienda, la Secretaría General de la Vivienda, varias de las personas que estaban acampadas, a las cuales se les ha prometido una serie de cuestiones relacionadas con la legalización de la vivienda en donde vivían y la concesión de un piso para salvar la situación en la cual se encontraba la otra familia, ¿no? Según las reuniones que han tenido con la Secretaria General de la Vivienda, reuniones de carácter individual, en donde no se nos ha permitido estar presentes a nosotros, sino que de una manera u otra pues se las ha cogido a ellas y se las ha exigido, por decirlo de alguna manera, que estuvieran de manera solas con la Secretaria General de la Vivienda y con la jefa de servicio. Entonces, según las promesas que se le han hecho, nosotros esperamos que se cumpla lo prometido, que es la legalización y la concesión de la vivienda para sacarlas de la situación en la cual se encuentra. Entonces, en primer lugar, que por parte de la Junta de Extremadura se cumpla lo prometido a esta familia. Después comentaremos más familias que se están uniendo a la acampada, que están aquí presentes, a las cuales podéis después preguntarle y que ellas directamente comenten su situación. Otra cuestión que nosotros estamos planteando es que se le conceda el agua a las personas que viven en las viviendas recuperadas de la Guardia Civil. Llevan ya 8 meses sin agua y parece ser que no hay intenciones de ello. Entonces la cosa es facilísima. Solamente la delegación del gobierno, que es la que ha denunciado, la que denunció al ayuntamiento para que se le cortase el agua, pues quitase esa denuncia, según se ha dicho desde el ayuntamiento, que quitase esa denuncia para que el ayuntamiento les conceda el agua. Es una cuestión muy simple. Pensamos que ni en el tercer mundo se da la situación esa, ¿no? De 10 familias durante 8 meses sin agua. O sea, es una situación infrahumana, ¿no? En donde estas personas tienen que hacer un recorrido diario para coger con botella, con recipientes de plástico, agua de un parque alejado, porque en los parques próximos en donde inicialmente recogían el agua se les ha cortado el agua. O sea que la situación es hasta ridícula por parte, el comportamiento es ridículo por parte de las autoridades locales, ¿no? Se les corta el agua de los parques próximos para presionarla de que se vayan de ahí, de esas viviendas, como método para que dejen el asunto, ¿no? Otra cuestión que nosotros planteamos dentro de la tabla reivindicativa que tenemos elaborada es que no se desahucie a nadie, que no se desahucie a personas que viven en situación extrema, de extrema necesidad, sin medios económicos para pagar el alquiler, que no se desahucie y no vuelva a ocurrir lo que ocurrió hace unos días con la persona de 64 años que presentamos aquí, que se la echó a la calle después de 27 años en esa vivienda y que se sale por parte del consejero de Sanidad y Servicios Sociales diciendo que la persona ocupaba una vivienda de manera ilegal durante 27 o 28 años que ha estado ahí, ¿no? Por tanto, que se acaben de una vez los desahucios y echar a las familias de su casa. La vivienda es un derecho fundamental, es una cuestión básica. Y por tanto es algo que por parte de la Junta de Extremadura, por parte de las administraciones públicas, se debe
conseguir que todas las personas tengan derecho a la vivienda, tengan una vivienda y puedan vivir dignamente. Es lo mínimo que se pide en una sociedad en donde se considera que hay un desarrollo económico ya y que estamos en pleno siglo XXI, que no estamos en situaciones como se puedan dar en otros países del tercer mundo, ¿no? Otra cuestión que estamos planteando también dentro de la tabla reivindicativa es que se retiren las cartas amenazantes que se están mandando a muchas familias que tienen deuda de viviendas sociales y se les están mandando cartas en donde de alguna manera se crea una incertidumbre y se crea una presión sobre esa familia, en donde se les pide que paguen 500, 1.000 euros, 2.000 euros, el dinero que deben, porque de otra manera no se procederá a la adjudicación de esa vivienda y se la amenaza de desahucio. De tal manera que para el mes de septiembre nos han enseñado ya cartas en donde se amenaza a personas, familias, para su desahucio. Entonces, que de una vez se paren los desahucios por parte de la Junta de Extremadura, que en muchas ocasiones se ha afirmado por parte del presidente de la Junta de Extremadura y por parte del consejero de que aquí en la comunidad no se iban a producir desahucios, no se iba a echar a gente de la calle. Entonces, que se retiren estas cartas amenazantes a las familias en esta situación de precariedad de una vez por todas. Y aquellas personas que tienen deudas, que están en desamparo económico, que están en desempleo, que tienen salarios precarios por las circunstancias de la vida, pues que se les facilite el asunto, que en los barrios hay muchas posibilidades de emplear a la gente, que se hagan programas de empleo reales, verdaderos, para que esta gente pueda pagar sus deudas, pueda hacer frente a las situaciones más cotidianas de la vida, como es tener una vivienda, ¿no? Continuamente se nos está informando a través de los medios de comunicación que se ponen 10 millones de empleo de dinero para empleo. Ahora salen en los medios de comunicación que hay 35 millones para el plan de experiencia que se pondrá en marcha en el segundo semestre. Y bueno, que se hagan, que con esos 35 millones de euros, para lo que hay son para 4.000, según parece, se van a hacer 4.000 contrataciones, pero en Extremadura hay muchos miles de personas desempleadas, hay más de 100.000 personas desempleadas y sobre todo gente joven. Entonces, que se hagan programas de empleo para preparar los barrios, para recuperar viviendas públicas, puesto que hay viviendas sociales que están en una situación bastante desastrosa. Otra cuestión que estamos planteando es que se dé rapidez y se pongan en marcha las ayudas de alquiler. Las ayudas de 2017 en colaboración con el Estado, parece ser que ya ha salido la resolución para adjudicar a las familias que lo habían solicitado, pero que todavía no se han pagado ninguna. Estamos hablando del año 2017, de las viviendas, de las ayudas de alquiler del año 2017 en colaboración con el Estado. Las de 2018, ¿para qué vamos a hablar? Ni de eso ni se ha tocado. Y el decreto, la orden en donde se aprueban las ayudas de alquiler de carácter complementario que va a poner en marcha la Junta de Extremadura, que cuanto antes se ejecute y que cuanto antes se ponga en marcha. De todas maneras, con la cantidad que se ha dicho de 900.000 euros, creo que es aproximadamente, para pocas ayudas de alquiler ahí en Extremadura, dadas las situaciones de precariedad en la que viven muchas familias en alquileres de carácter privado, en donde, pues, por las circunstancias que hemos dicho, de desempleo, precariedad, etcétera, es difícil pagar esos alquileres, ¿no? Aquí tenemos casos concretos que más adelante pueden hablar de ello. Y una cuestión fundamental en la que nosotros estamos insistiendo, y es la necesidad de ampliar el parque de viviendas
pública el parque de viviendas de la Junta de Extremadura. Aquí, en estos años pasados, la vivienda se promocionaba desde un punto de vista privado, era el negocio de las constructoras, de las empresas privadas. La gente compraba o alquilaba, puesto que se trabajaba, en fin, y la vivienda pública quedó en el olvido, de tal manera que el parque de vivienda pública actual en Extremadura pues es mínimo. ¿Y qué ocurre con eso? Que ante la demanda que está creciendo por los problemas de los alquileres privados, que la gente no tiene medios económicos, por el crecimiento de las parejas de jóvenes que se independizan, etcétera, etcétera, no hay posibilidad de absorber toda esa demanda. ¿Y qué ocurre? ¿Qué proceso está haciendo la Junta de Extremadura? Coge a unos pobres, los saca de la vivienda para meter a otros pobres. Por tanto, la necesidad de que se amplíe el parque público de la vivienda con viviendas que tienen los bancos. En Extremadura se calcula, según datos oficiales, aproximadamente unas 20 a 25.000 viviendas están en manos de la banca. Esas viviendas, pues que pasen, que la Junta de Extremadura lleve a cabo las medidas oportunas para disponer de esas viviendas que se puedan dar en alquiler social, para que otras viviendas que pertenecen a instituciones públicas, como ocurre en Suerte de Saavedra, en el barrio de Badajoz, en donde hay más de 90 viviendas de la Guardia Civil que estaban abandonadas, de las cuales, como he dicho antes, hay 10 viviendas que han sido recuperadas, pero aún quedan muchas viviendas en manos de administraciones públicas, que la Junta de Extremadura de alguna manera haga un esfuerzo para recuperar todas esas viviendas y ponerlas en disposición de ser alquiladas a familias que lo necesitan. Esas son las cuestiones que nosotros estamos planteando. En el caso concreto que tenemos con las personas que actualmente están ahí en la acampada, se dan una serie de circunstancias. Hay una familia que tiene una deuda con la Seguridad Social de 1.500 euros que le impide, que la Seguridad Social no fracciona y que le impide acceder a la pensión y tal. El otro día, cuando estábamos ahí en la acampada, el señor Vara se pasó y estuvo saludando a nuestro amigo Francisco. Y precisamente le estuvo comentando unas cuestiones como sorprendido de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, parece mentira que el presidente de la Junta de Extremadura se sorprenda de que ocurran estas cosas. En definitiva, son las cuestiones que nosotros estamos planteando, que son totalmente necesarias para una sociedad extremeña que presenta dos caras. Por un lado, una cara de la felicidad, de la televisión, de los medios de comunicación, de que todo es jauja aquí en Extremadura, y ocultándose lo que ocurre en la sociedad, en donde hay una pobreza bastante extendida, como se conoce a través de los medios de comunicación, en donde los riesgos de exclusión social y riesgos de pobreza afectan a más del 40% de las familias extremeñas, y esa sociedad pues está oculta y a la cual las administraciones públicas, como ocurre con el agua en Badajoz o como ocurre con la vivienda en general en Extremadura, pues no se le hace ni puñetero caso. Y ya es hora de que todas estas familias y toda esta gente pues se ponga manos a la obra y exija unos derechos fundamentales que en el siglo XXI deben de tenerse presentes por parte de todas las administraciones públicas. Yo es lo que tengo que decir, y ahora Paco, si quiere comentar alguna cosa, y las compañeras que están allí en la acampada, pues podéis preguntarle o comentar ellas lo que crean oportuno. Bueno, yo soy Paco González, activista de campamento. Yo quisiera saber... Si no, no cambiar el sitio. Bueno, pues yo soy Paco, de Campamento Unidad, activista. Yo quisiera saber qué es lo que está haciendo la Junta con el dinero de los pisos que está vendiendo y de los alquileres que está cobrando todos los meses. Yo creo que con ese dinero lo están metiendo en un fondo común que nadie sabe dónde va ese dinero. La Junta dice que no tiene vivienda. Sí tiene vivienda.
Lo que pasa es que esas viviendas están deterioradas, están rotas. Pues con el dinero ese que está recaudando de la venta de los pisos y de los alquileres, debería de adecentar esos barrios, darle trabajo a la gente humilde que pueda hacer frente a los pagos de la vivienda, y creo que tienen que hacer eso. Lo que no puede hacer el señor Vara es ir peseteando pobres, como dijo el compañero Juan. Saca una familia de pobres y mete a otro, o saca una familia de pobres y te mete en ese barrio a un prestamista. Mete a un prestamista para que la Junta no se tenga que encargar de echar a nadie a la calle. Ya se carga el prestamista en echar a la gente. Y eso está ocurriendo en Badajoz. Y sigue ocurriendo en Badajoz. Y este problema ya viene de los colorines, que echó varias familias de allí con la excusa de que eran prestamistas. La mitad echó a 10 o 12 familias, pero la mitad eran prestamistas. A los primeros que le dio el señor Vara la vivienda fue a los prestamistas en otros barrios. O sea que lo único que hizo fue quitar a un prestamista de aquí y llevarlo a otro barrio, extender. Y entonces ellos se evitan ya tener que desahuciar a nadie. Ya los desahucian, o sea, los mismos prestamistas. Entonces yo creo que la Junta debería de tomar medidas, porque esos señores prestamistas no tienen una vivienda, tienen varias viviendas. Y encima amenazan con cobrar un pago que la Junta sabe que lo están haciendo. No sé por qué la Junta siempre habla de asociar. Yo quiero que el consejero o Guillermo Fernández Vara o Maribel Moreno me explicaran lo que significa asociar. Porque si hablamos de cosas asociales, los primeros que están haciendo cosas asociales son ellos. Porque siempre buscan el tema de que cuando echan una vivienda es que había droga, ha habido un cacheo. Pues puede ser, señor Vara, pero yo en los desahucios que he estado nunca ha habido un detenido y nunca ha habido drogas. O sea que eso de los asociales y los malos comportamientos los está creando la Junta al sacar a una familia, metiendo a otra y enfrentando a los pobres a pelear por una vivienda digna. Una de cada 4 viviendas que hay en Extremadura pertenece a los bancos. Una de cada 4 tiene unas 27.000 viviendas. Ahí tiene los Álamos. Ellos se comprometieron cuando eran oposición en poner 1 millón de euros para recuperar esas viviendas. ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué no recuperan esas viviendas? Antes esas viviendas estaban al 80% terminadas. Ahora seguro que estarán al 50%. Porque cada vez se van deteriorando. Al final, lo único que quería son, como le pasa a una chica que le quieren dar una vivienda que es un nido de rata. Un nido de rata, un nido de pensiones, ahí hay críos y, vamos, yo no metería a mis hijos y tendría aquí comida al acceso y al alcance de las ratas. Y la Junta juega con eso. Yo quiero decirle al señor Vara que invirtiera un poquito el dinero que está recuperando de las ventas de los pisos y de los alquileres, que lo invirtiera en arreglar esas viviendas y dárselas a la gente, que no tengan que llegar a los extremos de que estas familias que están aquí llevan años solicitando vivienda y tengan que tomar la medida de tener que acampar en la puerta del señor Guillermo Fernández.